Sí, muy buenas noches, y buenas noches, don Guillermo, y buenas noches a los amigos televidentes que por una ocasión, pues, nuevamente nos dan la oportunidad de compartir con ustedes en todos sus hogares. Don Guillermo. Buenas noches, Juan. Bueno, iniciamos esta entrega con este video de la DICOM. Voy a subir a clase media, que nos permite, digamos, derivar hacia lo que tiene que ver con esta noción de clase media en un país como el nuestro, en donde, digamos que es una noción sociológica que tiene que ver mucho con la posibilidad del salario mismo, con la posibilidad de que el poder adquisitivo de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, puedan satisfacer o sea suficiente como para satisfacer el consumo que caracteriza a ese sector social que llamamos clase media. Adquisición de los servicios básicos. Capacidad de consumo. Capacidad de consumo en general, pero específicamente de los servicios básicos. Poder comprar y pagar, digamos, la energía eléctrica. Poder comprar y pagar el agua, la basura. Telefonía, ya con todo lo que implica la telefonía. Poder cubrir los costos de las matrículas escolares y todo lo que implica tener, digamos, 2 o 3 hijos, cuando no en las escuelas, en las propias universidades. La transportación. Tema de vivienda, transportación. No se supone de que una clase media en un país como este que no tenga un carrito en una marquesina o la posibilidad de utilizar un medio. Un medio cómodo, sea de una naturaleza o de otra. Sí. Vivienda digna. Y incluso la clase media en este país, pues en ausencia de una cobertura de seguridad en todo el sentido de la palabra, se la agencia. Si vive en un edificio, pagan todos el guachi, o pesetean a las unidades policiales del sector, en fin, es decir, porque a veces los tecnócratas, aquellos que manejan conceptos muy generales, no tienden a aterrizar las cosas. Este video nos dice, y él lo dice este señor de una manera muy llana. Muy llana, pero dice, hasta ahora yo estoy comiendo. Si él mismo dice, con esto que yo estoy haciendo, con esta actividad, que ya se formalizó, porque en una asociación tienen título de tierra, tienen bienes comunes como la ratra, ¿cómo le llaman? Los utensilios debidos. Sí, lo que ellos mencionan ahí. Y dice, bueno, hasta ahora yo estoy comiendo, pero de aquí yo voy para la clase media. ¿Qué está pasando, Juan, con esto que tiene que ver con el llamado pacto laboral, que evidentemente tiene que ver no solo con las condiciones, digamos, sobre las que más se insiste, que es la pérdida de ciertos derechos acumulados por parte de los trabajadores, sino que tiene que ver también con el tema de que el salario para que la gente pueda salir de la pobreza y considerarse clase media. Y es muy propicia la ocasión, dado que la creación de empleos en la República Dominicana, y para muestra, basta este ejemplo del video de los productores de lechosa, esto se va a ir reproduciendo a nivel nacional y va a llegar un momento que van a aportar de manera significativa al Estado Dominicano y a toda la sociedad. Muy propicia la ocasión cuando en la actualidad se está discutiendo la posibilidad de que se realice la modificación del Código Laboral de la República Dominicana. Y usted muy bien lo menciona, es necesario que el Código de Trabajo de la República Dominicana sufra
modificaciones significativas. Es un código que data de 1992 y en aquella época se tomó de referencia las experiencias que México había introducido en su territorio, y entonces esto nos sirvió a nosotros para tomar vuelo. Pero ¿qué sucede? Que pasan 22 años y la República Dominicana no se aboca a verificar cuán efectivas están siendo las normativas que en materia laboral está rigiendo la República Dominicana. Y uno se pregunta, ¿cómo puede uno suponer que uno permanezca inerte en un área tan sensible como es el área económica y laboral, y que no se haya uno preocupado por actuar acorde a lo que la ciudadanía y la sociedad está llamando? El Código Laboral de la República Dominicana pues posee muchísimos aspectos que deberán ser discutidos. Hay puntos como los altos costes laborales que poseen nuestros empresarios, los derechos de los trabajadores que en todo caso tienen que ser reconocidos y defendidos, y es sobre la base de dicha defensa es que tiene que establecerse un código pues moderno para la República Dominicana. Puntos procesales como tiene que ver con la participación de los vocales en la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación en sí misma está siendo efectiva, está lográndose el cometido para la cual fue llamado. Y en fin, nosotros entendemos que para esa misma aspiración que posee el de clase baja para alcanzar una clase media, es mediante el robustecimiento de la legislación que nosotros tengamos en la República Dominicana. Y esto, don Guillermo, a propósito de una discusión que se está dando en estos días en la prensa nacional sobre los patronatos de los sindicatos y el patronato que representa a los patronos. Y se está hablando, aún con la idea de seguir la discusión de la modificación del Código Laboral, de tomar el tema de un aumento salarial. Y este es un tema que sí está latente, y es un tema que de hecho por ley ya expiró el plazo debido para volver a tocar este tema. Pero es mejor que nos concentremos en lo más importante, que es la modificación del código en sí. Si uno verifica el cronograma, ya para enero o febrero vamos a tener un anteproyecto. Entonces, quizás nosotros dedicarnos unos meses de manera básica a discutir el código, pues de allí mismo se van a desprender las consecuencias positivas que necesita el país para entonces dedicarnos a la discusión de un aumento salarial. No sería prudente que nos abramos dos frentes justo en este momento. Es decir, que serían dos temas que sí se lleven de manera paralela, pero sería bueno nosotros concentrarnos. Un aumento salarial es beneficioso siempre para quien lo recibe, y eso siempre será así. Y ojalá en hechos siempre se sucedan cada 6 meses, cada 8 meses, pero tiene un efecto inmediato. Sin embargo, la modificación de un código tiene un efecto a largo plazo, tiene un efecto pues con la vista mucho más puesta allá en el horizonte. Para que este video que nosotros vimos hace unos minutos siga siendo una realidad en la República Dominicana, debemos de concentrarnos en esta modificación del Código Laboral. Bueno, lo primero es que, qué sé yo, esto es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Así es, así es. Estamos abocados y lo dijo el presidente de la República desde el primer día de su mandato, estamos irremediablemente abocados a lograr un consenso alrededor de una serie de temas, entre ellos el tema educativo, el tema energético, el tema fiscal, el tema laboral. Esto hay que hacerlo, y yo creo que si no se ha hecho es porque de alguna manera siempre vencer al status quo encuentra resistencia, a veces determinante hasta lograr que las cosas no se hagan. No hay forma, por ejemplo, de que se justifique que la ley de asignación del 4% para la educación
date del 97, 98 y fuera este gobierno que la pone en ejecución. Que la pone en ejecución, lo que quiere decir que la resistencia fue tal que nos llevó más de una década arribar a esto que era un mandato ya de ley, ¿sí? Y que se supone que había un cierto consenso. El tema, esto no se ha logrado, el pacto laboral, entiendo yo, porque no se ha dado el consenso. Dijo el presidente de la República, no se va a hacer nada hasta que las partes que componen el Consejo de Desarrollo Económico y Social no se pongan de acuerdo con respecto a este tema. Y es una decisión sabia porque es un eje tripartito, no es algo que solamente atañe al empresariado dominicano o a los trabajadores o al Estado, sino que es a ese eje que de manera conjunta debe de llegar a un punto intermedio. El Estado no puede imponer una decisión, los empresarios no pueden imponer una decisión, igual los trabajadores no pueden imponer una decisión. Entonces, la ruta del diálogo está obligatoriamente llamada a transitarse. Sí, la ruta del diálogo pero yo personalmente creo más en la movilización social y política de los grupos sociales. En este caso de los trabajadores en toda parte del mundo. No hay ninguna demanda que se haya obtenido por vía del regalo. Y mucho menos los patronos, que no les encanta, no les gusta para nada aquello de estarles regalando nada a nadie. Ahora, hay un tema que está asociado a esta resistencia por igual. Mire, si pongo el ejemplo del que usted tiene un niño, usted va a la tienda y le compra ropa. Pero resulta ser que el niño está en la etapa de crecimiento, de desarrollo. Y llega un momento en donde el pantalón ¿ya le queda pequeño? Le queda saltacharco, decimos nosotros los dominicanos. Le queda saltacharco, la camisa no le sirve y hay que buscar la manera de dárselo a otro, a un vecino, un primo, y comprarle una ropa nueva. El tema del pacto laboral y dentro de el tema que está asociado al salario mínimo, porque recordemos que solo el salario mínimo es materia de discusión tripartita. Sí, pero el salario mínimo el año pasado me parece que en un 14% sufrió un ligero aumento. Bueno, una indexación que duró también muchísimo tiempo. Para realizarse. Para realizarse. Sí. El salario mínimo. Sí, sí. Ahora, ¿qué resulta? Que estamos hablando de economía. Cuando tú decides indexar el salario mínimo, eso se tiene que reflejar en toda la escala salarial. Claro. Porque si no, la lógica misma se rompe. Pero además, cuando por alguna razón tú decides, que es el caso de los patronos que se dedican a la exportación y que manejan el tema cambiario, tú decides, no, que la moneda hay que dejarla flotar. Y, no, que déjala deslizarse hacia arriba o hacia abajo, porque a nosotros nos favorece, nos hace más competitivos, y porque, bueno, el interés nuestro no tiene mucho que ver con el resto del interés, tú dejas que se modifique el tipo de cambio. Oye, es fantástico para que tú seas competitivo, pero cuando tú desprecias la moneda local y fortaleces vía el tipo de cambio para la exportación, el dólar, o la moneda que te sirva de referencia, tú estás generando también efectos en el resto de la economía. Entonces tú no puedes pretender que el muchacho creció y que siga usando el mismo pantalón. Y entonces el tema está en que hay que comprarse una muda nueva de ropa. Tú no puedes tener una economía en sí misma con variables, con componentes que son variables permanente y entonces establecer que lo que no varía son las condiciones salariales. No puedes. No, y definitivamente la composición salarial de la República Dominicana
es un aspecto que de manera primordial tiene que ser discutida. Muy bien usted lo menciona, no hay posibilidades de que con la composición salarial ahora mismo de los trabajadores dominicanos, pues entonces ellos tengan una capacidad de ascender socialmente de una manera significativa. Pero esto es una discusión de todos. Yo tengo un punto muy curioso, si se quiere decir, y es que verificando las discusiones que de manera digital se está haciendo a través del Internet, en la página códigodetrabajo.do, a la cual también se puede acceder a través de la página de la Presidencia, pues desglosa de manera total cómo va todo este proceso. Y sorpresa, de las propuestas que se han realizado, por lo menos registradas hay 84. Usted tiene la posibilidad de entrar y darle un clic a uno de los artículos o uno de los principios del Código Laboral y opinar usted de manera directa. Sí, allí vi muchas propuestas de patronos, de sindicatos que ya han empezado a emitir su opinión, pero usted de manera individual, sea usted un ama de casa, sea usted un dueño propio, o sea, de su negocio, anímese a participar. Ahí hay todo un cronograma. Se espera que para enero o febrero ya exista un anteproyecto del Código de Trabajo y debemos nosotros de hacer acopio a lo que el Estado ha estado haciendo, que ha sido democrático y ha estado dándole participación a toda la ciudadanía. No sería prudente que se realice un anteproyecto del Código de Trabajo y usted se dé por enterado cuando se publica. Es en esa tesitura que nosotros debemos de empoderarnos de los temas de agenda nacional y bueno, vamos a participar todos y así lograremos un gran avance. No tengo a mano ahora la nota, pero me quería referir desde hace algunos días a una declaración de la Asamblea Episcopal reunida en Santiago, que específicamente señaló este tema como un tema importante, que la acerca de alguna manera a la idea, a la Iglesia Católica en su conjunto, la acerca a la idea, uno, de que eso es parte de la negociación obrero-patronal en el país, el tema del salario, pero además el tema también de los derechos de los adquiridos claro, por los trabajadores. Ellos acotan la dialéctica, apuntan hacia la dialéctica del proceso y dicen, hay que aumentar el salario, en general, refiriéndose a los salarios en el país, porque es que la economía nuestra crece como los espaguetis Milano, pero entonces pretendemos que nuestra economía lo que genere sea malos empleos y bajos salarios. Tiene que haber una correlación. Tiene que haber una correlación. Totalmente. Entonces, ¿qué dicen la gente de la Iglesia Católica Dominicana? Dicen, hay que aumentar el salario, pero además hay que frenar la inflación vía la especulación o vía la decisión de los mismos sectores de te aumento el salario, pero al mismo tiempo le quito poder adquisitivo. Porque estamos, es como en un juego, estamos en lo mismo, es decir, tú me estás aumentando un 10, un 15%, pero me das una tasa de inflación que si no es de la misma magnitud, en definitiva deja estático mi poder adquisitivo. Ya se siente incluso esa especulación, que es fruto de que el acuerdo, de que no se haya arribado a un acuerdo. Porque si de repente se arriba a un acuerdo y se anuncia y se implementa, no hay margen para que duremos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses en ese juego en donde los agiotistas, los especuladores, bueno, hay cantidad de productos que usted va hoy a los supermercados y están más caros. Me hablaba de cuál café me gustaba. Sí. Y bueno, el único que hay, por así decirlo, amaneció a un precio que no era el de ayer. Entonces, mientras tanto, seguimos con el juego de que no indexamos el salario mínimo, de que no aprobamos o formulamos una estrategia
para ajustar, ¿verdad?, según los intereses de la economía, ajustar los salarios a esto, porque el presidente ha dicho, es que si nosotros no logramos vía el empleo, vía la promoción de la producción, no logramos convertir en clase media a la gente no va a poder consumir lo que los patronos industriales, comerciantes, importadores, etcétera, pueden ofertar, porque no hay con qué. Y se ponía el ejemplo, incluso, de la vivienda, de que con los niveles de ingresos de un trabajador, ese trabajador va a llegar a los 70 años y nunca poder comprar una vivienda de 2 millones, 3 millones de pesos, porque su propio nivel de ingreso apenas le alcanza para la reproducción de su fuerza de trabajo. Entonces, se trata de tener una visión por igual integral sobre el tema de la economía, que no es que, es que así yo no soy competitivo. Bueno, viejo, pero búscate otra forma de competir o dedícate a otra cosa si no eres competitivo, porque alguien pierde en la competencia. Sí. ¿Me explico? Y ese paso a la formalidad, que es a lo que aspira todo pueblo, de pasar siempre de un menor grado de informalidad hacia la formalidad, es la que consolida una clase media. Actualmente el 65% del empleo dominicano es informal y apenas tenemos quizás 1.000 empresas grandes. Por esto es una ocasión de oro que posee la República Dominicana para alcanzar un mayor nivel de clase media. Así es, pero mira, vamos a seguir conversando sobre este y otros temas, pero regresamos de inmediato después de... Esa no es una fritura, como dice ella, es una empresa. ¿Cómo enlazamos este tema, que es un tema sociológico, un tema económico? Estamos hablando de lo mismo. Este video comienza, el de ñoño y la ñoña, son 3 cocotes y 20 de frito. Comienza diciendo, nos cansamos de llevar currículum, es decir, vía el currículum no accedo a un empleo formal. Y bueno, voy a Banca Solidaria y en ese hogar, prácticamente desbaratado por la crisis económica, lo dice el padre, en ese hogar, con esa empresa, esa empresa generó 5 empleos. 5 empleos, con una división social del trabajo. Usted dirá, que eso es un empleo malo, por la informalidad misma. Se dice que es un empleo malo, pero esa familia está resolviendo ya. Ya tiene una fuente de ingreso. Tiene una fuente de ingreso. Claro. Son 5 personas con una fuente de ingreso y con una actitud de laboriosa, emprendedora, que crea una presión al mercado laboral formal. ¿Por qué? Porque como dijo en algún momento el gobernador del Banco Central, bueno, si usted no oferta el empleo, usted va a tener un mercado más reducido de gente que opte por el empleo formal. Se crean nuevas empresas y cada quien resuelve su tema. Al fin y al cabo, el patrón va a tener que pagar más. Porque en esa relación de oferta y demanda de mano de obra, si la oferta de mano de obra es escasa, se hace cara. Es tan simple lógica económica, oferta y demanda. A mayor demanda, claro que ellos se pueden dar el lujo de establecer los niveles del salario básico que quieran y de pagar directamente en una negociación directa con cada uno de los trabajadores su salario, Y ahí poseen una posición dominante. Obviamente. Totalmente. Ahí tienen, ellos son dueños de la pelota, del bate y del guante. Entonces voy al caso. Una estrategia de desarrollo
sostenible, humano sostenible, atraviesa no necesariamente por el empleo formal, atraviesa por la generación de fuentes de ingresos o de trabajo. Que en materia laboral este sería un primer paso, o sea, pasar de no tener ningún tipo de ingresos a entonces captar ingresos, aunque sea de manera informal, es un primer paso. Ahora, un segundo paso ya es la formalidad. Con la vista en el horizonte, como dice la joven, ya yo estoy establecido en esta empresa familiar, con intenciones luego de ir a la universidad y ser una gran profesional. De ir a la universidad, de ser una gran profesional. Todo este eslabón por lo cual pasa el trabajo está mutando, está mutando. Es un video sumamente instructivo de cómo esta familia empieza a adquirir bienes y empieza a tener capacidades que antes pues no tenía, y gracias a un crédito que el Estado le ha otorgado, esto ha sido una realidad. Y entonces esto me conduce a la idea de que está de alguna manera comprobado que el desarrollo de una economía o el desarrollo de un pueblo, de una nación, no atraviesa necesariamente por salarios bajos. Porque se ha sostenido la falsa idea de que la varita mágica del desarrollo nuestro atraviesa por el salario bajo de la zona franca o atraviesa por el salario bajo de todos los sectores laborales. Déjame decirte, hablamos de que del salario mínimo, pero hay 14 o 13 categorías de salario mínimo. Sí. Es decir, que también estamos jugando en un eufemismo. Uno es el salario mínimo de la zona franca, otro es el salario mínimo de la gran industria, que ciertamente no es tan bajo, es el salario mínimo, pero lo que va entre una y otra, los distintos sectores laborales, incluyendo la microempresa, los salarios mínimos y no mínimos son bajos. Y aunque suponga la adquisición de un salario, digamos, en este caso mínimo, la garantía o la seguridad de que uno empieza a tener ingresos, más allá de un salario mínimo, yo creo que influye más la creación de oportunidades. Más allá de que una persona se dedique a encontrar un salario, un empleo con un salario de calidad, al margen de esto es muy importante siempre la creación de oportunidades, porque usted se explaya de otra manera, usted posee otras metas, usted tiene garantías que no solamente con un salario usted pudiese alcanzar. Yo creo que sería un tema paralelo al del salario también, esa facultad de que usted encuentre la oportunidad de emprender un negocio propio, por ejemplo. O de encontrar un primer empleo, en donde usted obviamente no puede pretender tener el ingreso a los 18 años, o a los 22, o recién egresado de la universidad, que usted tendría cuando ya usted tiene una maestría, un doctorado, y ya tiene una familia, tiene ya 35 años, es obvio que usted no le pasa por la cabeza aspirar a los 22 a tener ese salario. Pero qué importante es acceder a un primer salario, porque eso también, digamos que le pone, empuja hacia arriba a la empresa misma, porque llega un momento en donde ese muchacho que usted contrató hace un año con un salario ventajoso para usted, aunque no necesariamente para él, ya al año tiene la experiencia laboral que necesita para irse a la competencia suya y decirle, ¿cuánto usted me oferta? Y entonces, usted con ese ejemplo, imagínense cuánto cambia las condiciones laborales de un empleado digamos que en 3 años que se siente luego con las capacidades de exigir un aumento salarial. Si eso es de manera personal, imagínese usted cuánto cambia una sociedad en 22 años. Y continúa ese código todavía siendo la normativa principal de la República Dominicana. Que sí, que han existido muchas modificaciones, pero en puntos muy específicos. Y también no podemos perder de vista que tenemos una nueva constitución que en el año 2010 pues estableció nuevos principios en materia social y económica, y hay que verificar este punto, hay que adecuar el código laboral a los principios sociales y económicos sobre las cuales
la República Dominicana está siendo regida a partir del año 2010. Esto es un punto que no debe de perderse de vista, porque siempre, sin uno quererlo, perdón, se cometen errores al tener legislaciones nuevas que a veces nacen de espaldas a la realidad constitucional o jurídica en su sentido general, que previamente ya haya entrado en vigencia, como es el caso de la Constitución. Ahora, Juan, yo siento que ese diálogo alrededor del tema del pacto laboral está muy empantanado con respecto a las viejas figuras. Por ejemplo, el de la cesantía. Sí. Por ejemplo. O a esa figura que los trabajadores, nuestros amigos, los dirigentes sindicales, plantean como los derechos adquiridos. Uh-huh. Pero he oído argumentaciones del sector patronal, al que no quiero calificar como muchos pretenden cuando se debate, como ustedes son los malos y estos son los infelices. Uh-huh, uh-huh. No creo que ese sea el contexto en que hay que plantear la discusión. Yo siento que hay una necesidad de transformación del código a partir también de transformar lo que han sido sus pilares. Ahora, no se le puede pedir a la clase trabajadora por igual que renuncie a eso que ella entiende ya le pertenece, que fueron demandas, digamos que, o derechos conquistados hace tiempo. Luchas sociales de muchos años. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son los puntos básicos en donde tú entiendes que, o neurálgicos de la discusión? Sí, inicialmente hay un aspecto procesal que todo jurista en el área laboral lo conoce pues muy al dedillo, y es uno que tiene que ver relacionado a la ejecución de las sentencias. El plazo que otorga el Código de Trabajo para ejecutar una sentencia es apenas de 2 días. Entonces, es un tiempo exageradamente corto. Una empresa que tenga su presupuesto previamente hecho, una empresa que tenga todo previamente planificado y venga una notificación de una sentencia por vía de acto de alguacil, entonces tiene que buscar el dinero en 48 horas. Con esto también se han hecho muchas cuestiones no sanas de parte de abogados que han sido inescrupulosos. Ese es un punto. Otro de los casos es que se le da la facultad a que el ex empleado haga una venta de su caso hacia su representante legal. Entonces, el abogado muchas veces le compra el caso. Bueno, tú tienes derechos por, digamos, 200,000 pesos. Yo te doy 100,000 pesos ahora y bueno, tú te olvidas del caso y yo adquiero la facultad de reclamar esto. También ahí hay la necesidad de verificar hasta qué punto esto se puede permitir. Otro de los puntos que hay que verificar por igual, bueno, muchas veces la presencia de los vocales en una audiencia de conciliación, todo el mundo debe reconocer la participación activa que estos tienen y qué se busca detrás de esto, que haya un espíritu de conciliación y que haya un espíritu de proposición, de búsqueda de salida. Pero en los hechos, esto está siendo realmente importante, está siendo esto realmente utilizado como está llamado a que se haga. La misma audiencia de conciliación, ya cuando una persona decide entablar un juicio o demandar, es porque no ha tenido la facultad, no ha tenido la posibilidad de establecer una conciliación. No puede darse, por ejemplo, que la conciliación sea previa a la audiencia. Hay muchos aspectos. El mismo punto de la cesantía es otro que yo digo que va a ser el punto central. Pero hay otros que de manera categórica no pueden ser tocados. Hay derechos de los trabajadores que son conquistas que deben de ser defendidos a capa y espada. Por ejemplo, uno de ellos
se está estudiando la posibilidad de que hayan cierto tipo de desahucios sobre la mujer embarazada. Eso es un punto muy delicado. Eso es un punto muy delicado y la clase trabajadora de la República Dominicana no teniendo ese nivel adquisitivo, pues entonces que también legalmente exista esta posibilidad de que sea apartada de la empresa bajo varias condiciones, es un punto que yo sé que los patronos van a tener de frente al sindicato de los trabajadores. Y así hay muchos artículos. El tema que ha afectado incluso a importantes empresarios del sector turismo, que prácticamente que tiene que ver con lo de los embargos o algo similar. Es con la ejecutoriedad de las sentencias. Es con la ejecutoriedad de las sentencias. O sea, cualquier conflicto laboral de repente te puede hacer colapsar una empresa de 800 empleados. No. Y digamos, el 90% de las empresas de la República Dominicana son pequeñas y medianas empresas. Y digamos que un caso laboral de 300,000 pesos, que sí, que el empleador, digamos, que en el caso hipotético lo tenga que pagar, pues lo tiene que pagar y la ley lo exige. Pero viene a ejecutarlo en un tiempo tan corto que hace que la empresa desaparezca. Una pequeña empresa que tenga 2 y 3 empleados y que venga una sentencia de 400,000 pesos y que se tenga que ejecutar en menos de una semana todo, hace desaparecer la empresa. Entonces, algo hay que hacer relacionado con el plazo, relacionado con los pagos, relacionado con la ejecutoriedad de esta sentencia. Usted menciona el caso del turismo. Muchos de estos abogados se han dedicado a ejecutar sentencias de una manera temeraria. ¿Y cuál es la señal que se le da al turista que viene aquí? Un turista que viene a vacacionar, donde quiere encontrar no solamente sol y playa, sino seguridad. Y que entonces encuentra todo un aparataje de alguaciles y de fuerza pública, no se lleva una buena imagen. Entonces, es el conglomerado de los actores. Tienen que poner un granito. El abogado que va a ejecutar, el trabajador que quiere cobrar y la empresa misma. No podemos nosotros permitir, bueno, no, hay que buscar el dinero, vamos a ejecutar pura y simplemente. Hay sectores como el sector turístico que deben de ser ampliamente protegidos. No con esto queremos decir que todos los derechos de los trabajadores en algún momento vayan a ser desconocidos, no, jamás. Esto teniéndolo de frente y es lo primordial. Pero hay puntos neurálgicos de la sociedad dominicana que si no verificamos cómo se está actuando allí, pues entonces vamos a perder más por lo menos. Yo, en realidad, como no soy abogado, ni soy economista, ni soy, por lo tanto, empresario, por demás, no logro explicarme cómo en este debate sobre el tema laboral, el derecho a la sindicalización no le preocupa ni a los supuestos sindicatos existentes. Y me atrevo a asegurar, como simple ciudadano y observador de estos temas, que aquí no existen sindicatos. Es más, que la cultura sindical de parte de los empresarios es, si el sindicato es amarillo, entiéndase la caja y todas esas cosas, que han jugado su rol, los pocos que hay, centrales sindicales, sí, ¿verdad?, que han jugado un rol, no lo cuestiono, pero aquí no existe el sindicalismo, y no existe porque la clase empresarial no lo permite. Y porque se ha estructurado una cuestión laboral en donde el sindicato no existe. Entonces, pero yo no oigo ni siquiera, claro, yo nunca he oído a una empresa hablando de este tema. Yo oigo al CONEP, a Ángel, a la Confederación Patronal fijando posiciones. Y aquí los trabajadores, bueno, dije Pepe, mi amigo Pepe, y el otro es el de la casa, son los únicos 2 dirigentes sindicales que tiene Pepe. Habría que ver hasta qué punto
esta variación en la imagen que tienen los sindicatos es culpa de los empresarios. Los sindicatos hace 20, 30 años pues formaron una clase social de suma importancia. Y es cierto que recientemente, en los últimos años, pues no tienen la misma fuerza o no tienen la misma preponderancia en la sociedad. Pero no creo que toda la culpa recaiga sobre el empresariado dominicano, sino sobre una culpa propia del sistema del sindicalismo dominicano. No es algo que pueda señalarse de manera general al 100% a los empresarios de la República Dominicana, porque mucho hay detrás de esto, de una falta de credibilidad hacia el sindicato, producto de sus mismas actuaciones. Bueno, pero el empresariado dominicano dicen que va de impuestos, que tiene doble y triple de contabilidad, dicen que meten volado por aduana, hacen de todo y no cerramos las empresas, creamos más empresas. O sea, el que en un momento dado el sindicalismo tuviera falencias, debilidades, una politización fuera de también de control, eso no quiere decir que decidamos que el sindicato no deba de existir. No, no. Pero es que no lo permiten. Vamos a estar claros. Es decir, yo te puedo comenzar por las empresas más importantes y decirte, dime quién es el secretario general de ese sindicato. No lo voy a encontrar. Porque en realidad el empresariado dominicano es muy patrimonial. Esto es de mi familia, esta empresa es mía y aquí yo no permito que nadie me organice un sindicato. Pero eso es parte de la discusión del pacto laboral, sí o no, porque es que yo no termino de entenderlo. O sea, o los sindicatos son o los sindicatos no son. Entonces, si me dice cuántos son, dime cuántos sindicatos existen, cuántas empresas existen y cuántos sindicatos existen. ¿Cuántos trabajadores hay sindicalizados en este país? Porque, óyeme, que existe hasta un organismo internacional, la Organización Internacional del Trabajo. Claro. Que supuestamente nosotros somos miembros de todo aquello y nos regimos por todo aquello, pero resulta ser que no hay sindicatos. Y por eso tenemos una oportunidad de oro con la modificación de este código, para nosotros verificar hasta qué punto las cuestiones relacionadas con los sindicatos de la República Dominicana deben de ser modificadas para que tengan una real existencia ante la economía de la República Dominicana. Y también que fue el mismo llamado que hizo el decreto del presidente el año pasado que conformó la Comisión para la Discusión del Código Laboral, que el mismo código nuevo tiene que hacer acopio de todas las exigencias de la Organización Internacional de Trabajo, precisamente, y uno de los puntos era sobre el sindicalismo. Este es un punto, como bien usted dice, en donde podemos nosotros llegar a un punto intermedio, para que nosotros podamos establecer cómo el sindicalismo en la República Dominicana puede resurgir y puede prosperar y puede tener credibilidad frente a sus mismos miembros, que han sido muchas veces sus mismos miembros quien le han restado credibilidad, y luego y de manera ya secundaria toda la ciudadanía. Es un punto intermedio que tenemos que encontrar. No tiene que ser beneficioso para el empresariado, no tiene que ser beneficioso para el sindicato de manera totalitaria, es a ambos. Y desde luego el Estado teniendo una participación donde sirva de puente. De eso se trata, en realidad de eso se trata, de la búsqueda de consenso, que expresen, claro está, la realidad. No es y las verdades, ahí se tiene que decir todo. Pero es urgente que esto se acelere, como se tienen que acelerar otros elementos de la Estrategia Nacional de Desarrollo, porque todo esto tiene que ver con la visión que se tenga a mediano plazo de hacia dónde vamos. O vamos para atrás o vamos para adelante, o simplemente nos vamos a un modelo o a otro en materia de las relaciones obrero-patronales. Y mira que yo no hablo solo de las grandes empresas. Las grandes empresas son las que tienen los pocos sindicatos,
son las que cumplen los estándares internacionales, son las que se certifican, son las que incluso aportan al fisco de manera considerable. De manera considerable. Ahora, el código no está hecho para las grandes empresas. Los códigos están hechos para todo para el sector, todas las empresas. Para todas las empresas. Y entonces ahí viene. También se centra todo en la idea de que estas grandes corporaciones son pecaminosas y antiobreras, pero en realidad nos están dando cuenta de que hay una franja grande en donde los derechos de los trabajadores son simple y sencillamente ignorados y truqueados, y los empresarios se dan el lujo de hacer exactamente lo que le venga, lo que mejor le convenga. Es más, aquí se llegó a inventarse el periodo de los 3 meses. Te contrato por 3 meses y luego te voto. O te me vas y luego te coge otro, o te cojo yo de nuevo. Y tú no me acumulas. Una cosa absurda. Y otra de las prácticas que deben de verificar, por ejemplo, en los negocios de servicio, el 10% que se le cobra al consumidor para pago de propina, ¿está siendo verdaderamente distribuida entre los trabajadores? En muchos sitios sí. Y en muchos sitios no. Pero pasa lo mismo con el ITEVI. En muchísimos sitios te cobran el ITEVI y se lo cogen, el empresario se lo coge. Y con el caso de la propina pasa más o menos lo mismo. Donde yo frecuento, en este tipo de establecimientos, donde hay una cierta... no hay mucha movilidad laboral, sino que hay gente que trabaja hace 20 años, hace 30 años, y valgan los anuncios, por ejemplo, en el Vicaya o en la cafetería del Conde. Son gente que yo conozco hace 30 años trabajando en el mismo sitio. Esa gente distribuye las propinas que le llegan. Ahora, resulta que no, eso no acontece en todos los lados. Yo no prescindiría de eso por abaratar nada. Yo creo que el que te sirve en un restaurante, en un sitio de esta naturaleza, pues se le debe garantizar su margen. Sí, pero aquí hay que hacer un llamado a los empresarios de este sector. Porque si no hay un cambio de mentalidad, por más que se tenga una norma en la República Dominicana, no vamos a avanzar como país. Desde luego que esto tiene que ser una conquista que debe de permanecer, pero es el empresariado que tiene que dar un paso de avance, y estas conquistas tienes que hacerlo de acorde a esa masa laboral que consigo está en buen dominicano echando para adelante. Juan, pero mira de la mañana, y nosotros aquí hablando. Miren, hasta mañana, ya tendremos mañana la oportunidad de estar aquí en compañía del doctor Rafael Sánchez Cárdenas, quien nos visita, y pues compartir de nuevo con ustedes otra emisión de Ojalá. En esta ocasión, pues hemos compartido con Juan Musa, como lo hacemos con cierta frecuencia los jueves. Pasen muy buenas noches.